Vamos a saludar al senador Víctor Ríos, que está ya en línea de comunicación. Senador, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Carlos Gómez. ¿Qué tal, Carlos? Es un gusto saludarte y a tu audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, estábamos contando que hoy por la tarde analizan la reglamentación del 201 de la Constitución Nacional que habla de la pérdida de la investidura. ¿Qué hay al respecto, senador? ¿Qué se está discutiendo y cuáles son los puntos más importantes que pretenden dejar en claro en una ley específica? Mira, la doctrina constitucional sobre estos temas, la doctrina en serio, no los que tocan el tema de oído, se respeta en democracia, pero cuando se llega a cierto nivel hay que tener un poco de rigurosidad científica. Sí. La doctrina constitucional al respecto dice que lo que tenemos que hacer es garantizar el debido proceso, el debido proceso formal. ¿Qué significa esto? Y hay algunos elementos que sí o sí tienen que estar incluidos en el proceso. Por ejemplo, el plazo razonable, que uno calcula más o menos. O sea, definitivamente una hora no es un plazo razonable. Estos son espacios para la decisión política. Bueno, un plazo razonable para que el acusado o la acusada pueda preparar su defensa, presentar su defensa, que pueda presentar pruebas, producir las pruebas, y que la sentencia final, ya sea de condena o la sentencia absolutoria, esté debidamente fundada en los hechos y en el derecho que hace al tema. Bueno, esos son los elementos centrales que debe incluir cualquier procedimiento que respete este principio constitucional del debido proceso. Y en este caso específico, la discusión más importante se centra en la mayoría a aplicarse. Ahí está. Para la pérdida de investidura. Que la interpretación que se ha impuesto, que es la interpretación más pobre, que para mí es la interpretación errada desde todo punto de vista, y además eso es una interpretación muy pobre, que dice que por mayoría simple de los presentes se puede expulsar a un diputado o a un senador. Y ahí es que hablan, te escuché que estabas hablando de exceso, dicen los parlamentarios se exceden, quieren autoblindarse y le decís, bueno, ¿cuál es tu referencia? ¿A partir de qué decís que hay exceso? Sí. Porque el 201 ni siquiera dice cuál es el órgano que debe juzgar. Si tenés a mano la Constitución, vas a ver que el 201 no dice que cada Cámara deba juzgar a sus miembros. ¿Cómo se llega a la conclusión de que cada Cámara debe juzgar? Vía interpretación. Pero ¿en qué parte de la Constitución dice algo que uno pueda decir, bueno, a partir de esto concluimos que cada Cámara debe juzgar? Es el artículo 190. El artículo 190 es el único artículo que habilita a cada Cámara a sancionar a sus miembros. Y habilita el 190 a que cada Cámara amoneste o aperciba o suspenda a uno de sus miembros por mayoría de 2/3. Y también habilita a cada Cámara excluir por mayoría absoluta a un miembro declarado incapaz física o mentalmente por la Corte Suprema de Justicia. Fíjate nomás, sí, para que la gente entienda que esto de echar parlamentarios no es tan sencillo, que en un caso en que la Corte eventualmente diga, acá el senador Ríos, a partir de todos los informes periciales, está loco, está mal de la cabeza, saca un dictamen en la Corte, y con eso tampoco es suficiente para que el senador sea excluido. Tiene que la Cámara respectiva, por mayoría absoluta, decir, bueno, corresponde que sea excluido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunos toman el 190 para decir, cada Cámara debe despojar de su investidura a uno de sus miembros. Y para eso se recurre, obviamente, al 190. Pero a la hora de definir la mayoría, se van al 185. Exacto. Cuando el 190 te establece ya la competencia y la mayoría. Y esa es la interpretación que yo sostengo y creo que es lo más lógico. Que la misma mayoría, para que uno pueda apercibir a un parlamentario, apercibir, ni siquiera suspensión, para apercibir 2/3, para suspenderlo 2/3, para
para suspender sus fueros, 2/3. Entonces también lo más lógico es que para que la pérdida de investidura también sean 2/3. ¿De dónde se concluye esto? De que para amonestar, para llamar la atención, 2/3, para suspensión 2/3, para desafuero 2/3 y para echarlo con mayoría simple. Claro. Es duro por donde se lo mire. Claro, sobre el punto, porque como dijiste es el tema principal de discusión, hay que precisar que el 201 no establece una mayoría específica y efectivamente el 185 de la Constitución, aquí tengo a mano la Carta Magna. Pero te Sí, fuiste. No, a ver, empezá la lectura completa. Correcto. La lectura completa de los Y voy a leer, voy a leer contigo. Pero para empezar, ¿dice Sí. cuál es el órgano que debe juzgar? No dice categóricamente. Ahora, pero ¿qué pasa? Como no establece una mayoría el 201, vamos al 185. Vamos a hacer juntos la lectura y hacemos las correcciones que sean necesarias. Dice el 185 de la Constitución que salvo los casos en que la Constitución establezca mayorías calificadas, la decisión se dará por mayoría de votos de los miembros, mayoría simple de votos de los miembros presentes. Ahora, yo entiendo el análisis que vos estás haciendo, me parece también pertinente, y vamos hasta el 190, ¿verdad? Que habla de 2/3 para amonestar o apercibir a cualquiera de los miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones. Y como estabas contando, para suspender, para amonestar, se necesitan 2/3, no una mayoría simple de votos. Pero lo que quiero preguntarte es, ¿cuál de las tesis tiene más acompañamiento político? Porque en el pasado ya se había discutido lo mismo. Lo hicieron en el periodo pasado, se terminó vetando estas normativas que pretendían reglamentar la Constitución Nacional. Hoy, ¿cuál es el escenario en la Cámara, senador? Yo tengo entendido que la que va a primar es esta de la mayoría de 2/3. 2/3. Creo. Yo te estoy diciendo la impresión que tengo porque, como les dije a varios colegas, yo ya di mi opinión. Fundamenté siempre, Sí. es mi postura, y bueno, que cada uno, después cada bancada, no sé, no sé si habrá bancada que tenga posturas de bancada o se van a liberar los votos, pero tengo entendido que la opción es por la mayoría de 2/3, que es lo más razonable, porque justamente el 185 dice Sí. que cuando no se establezcan mayorías calificadas, hay que resolver por mayoría simple. Así Pero mismo. 190 establece mayoría calificada para sancionar. Claro, Por para eso amonestar o apercibir, Claro. mayoría de por eso, 2/3. no es cierto lo que están diciendo por ahí, que la Constitución no dice luego nada. No, dice, el 190 establece mayorías calificadas para desde la sanción más leve, que es la del apercibimiento o la de la amonestación, hasta la suspensión y la exclusión, establece mayorías calificadas. Correcto. No es cierto que la Constitución no diga nada. Entonces Correcto. yo creo que esta es la postura que va a tener mayoría. Creo, tener vamos mayoría. a ver qué pasa. Ok. Vamos a ver qué pasa. Ok, bueno, gracias senador por esta consulta, este debate también que es muy interesante. Vamos a seguir de cerca. Hoy a las 2 de la tarde la sesión en la Cámara en la Cámara Alta para poder definir este tema de la reglamentación del 201, pérdida de investidura. Así es, Carlos. Gracias por esta oportunidad. Dale, gracias, muy amable el senador liberal Víctor Ríos.